De acuerdo al enunciado, dicen que las autoridades de tránsito han encuestado en Montero a las personas que utilizan el transporte de micro de Montero a Santa Cruz, y con esos datos que han realizado encuestas, los analistas de sistemas han elaborado con los datos adquiridos una función de demanda, ¿ya? Y esa función de demanda es igual a 9, Q igual, ¿ya? Esa función de demanda va a ser igual a Q igual a 9000 menos 750, ¿ya? Eso es la función de demanda. Esa función han determinado los analistas del sistema de acuerdo a los datos que han obtenido. Ya, esto es nuestra función de demanda. ¿Por qué decimos función de demanda? Porque es negativo. Aquí está negativo el signo. Negativo, en este caso, la variable precio. Ya, muy bien. Esa función de demanda, donde Q representa a número de pasajeros, donde Q representa a número de pasajeros. Ya Q va a representar a número de pasajeros que utilizan por día, número de pasajeros por día que utilizan de Montero a Santa Cruz. Y P representa a la tarifa en bolivianos. Y entonces P va a representar a la tarifa. Tarifa es lo mismo decir precio, o sea, pasaje, digamos, cuánto cuesta el precio del pasaje. Ya, entonces, el pasaje de Montero a Santa Cruz, que va a ser en boliviano, eso va a representar P. Bueno, con esa información nos pide determinar, inciso A, la función de ingreso total. Inciso B, si quieren saquen un screen esto para que después me digan cuáles son las preguntas. Determinar la tarifa que se cobraría con objeto de maximizar el ingreso diario por la tarifa de los autobuses de Montero. Determinar el ingreso máximo, inciso C. Determinar la tarifa de que se cobraría, inciso B. Primero vamos a determinar función de ingreso total. Voy a tratar de... Bien, entonces inciso A me pide determinar función de ingreso total. Inciso A. Función de ingreso. De manera que ese ratito acaban de leer ingreso total era igual. Vamos a elaborar nuestro modelo matemático de ingreso total en función a la variable que se encuentra en nuestra demanda. Nuestra demanda es función de demanda. ¿Función de demanda de qué? Tenemos dos variables. ¿Esa función de demanda será función de demanda de número de pasajeros o será función de demanda del precio? Bien, entonces en nuestro, que sería Q igual 9000 menos 750P, donde Q representa el número de pasajeros por día y P representa a la tarifa en bolivianos. Nos pide determinar la función ingreso total, determinar la tarifa que se cobraría con objeto de maximizar el ingreso diario, determinar el ingreso máximo, determinar número de pasajeros que se espera con esta tarifa, graficar el ingreso total. Ya, entonces, primeramente, de acuerdo a nuestro planteamiento del problema, vamos a sacar los datos. Los datos serían, ahí tenemos función de demanda. Ya tenemos función de demanda que han realizado los analistas. Q igual a 9000 menos 750 por P, donde Q representará número de pasajeros por día que utilizan el micro de Montero a Santa Cruz, y P va a representar al precio del pasaje, precio del pasaje en bolivianos. Entonces, inciso A me pide determinar el ingreso total. Bien, ahora, nuestro ingreso total vamos a plantear en función a nuestra demanda. Nuestra función de demanda está en función a qué. ¿A qué nos referimos en función a qué? Siempre en funciones, en matemáticas estamos hablando en función a X.
En función a x, 3x al cuadrado más 2x. Estoy refiriéndome que x va a ser igual mi variable, x es variable. O en función de t, 3t más 2, así, t es mi variable. O en función de h, o en función de, no sé, en función de z, cuando hacemos interpretación en función a x, en función a p, a t, h, z, entonces en ese caso va a ser las variables, esas lo que nos están pidiendo en función a qué puede representar nuestra función. En este caso, mi función de demanda va a estar en función al precio. Además, esta demanda, ¿a qué representa? Nuestra función de demanda. Es decir, va a representar a la variable que está despejado. En este caso está despejado Q. Ya entonces, esta demanda representa a la función de demanda que Q representa a número de pasajeros. Esta es función de demanda de número de pasajeros. Esta es función de demanda de número de pasajeros. Esta función representa a número de pasajeros. Ya esta función de demanda de número de pasajeros está en función a la variable P, al precio. Está en función a la variable P. P es tarifa, precio. Entonces, mi función de ingreso también debo hacer en función a la misma variable, en función a P también. Como mi función de demanda está en función al precio, mi ingreso también tiene que ser en función al precio. No se olviden, por definición, ese rato el precio es igual a la cantidad demandada, por el precio de demanda. Ya en este caso nuestras variables son Q y P. Q representa a número de pasajeros, eso va a ser número de demanda, y P es el precio de demanda, precio de los pasajes. Entonces, esto sería mi modelo matemático para encontrar el ingreso total. El ingreso total es igual al producto de número de unidades demandadas, Q, por el precio de demanda en este P. Nuestro ingreso total, entonces nuestro ingreso total va a ser igual. El ingreso en función a la tarifa, al precio, va a ser igual a en vez de, reemplazamos función de demanda. Para encontrar la función de ingreso total, el ingreso total es igual al producto de número de unidades demandadas por el precio. Ya, entonces sí o sí tenemos que elaborar nuestra función de ingreso en función a la misma variable que está la función de demanda. Demanda está en función a P. Ya, la Q está despejado. Esta es función de demanda del número de pasajeros, pero esa función de demanda está en función al precio. Entonces nuestro ingreso también tiene que estar en función al precio, pero mejor dicho. Ya, entonces, donde el ingreso va a ser igual al producto del número de unidades demandadas, Q, número de pasajeros demandadas, por el precio del pasaje, por el P. Bueno, reemplazamos. El ingreso en función al precio va a ser igual a Q. ¿Qué es Q? Es la función de demanda. Aquí ya tenemos despejado Q. En vez de Q, Q es igual a 9000 menos 750p. Reemplazamos. En vez de Q, 9000. Estoy reemplazando en vez de Q la función de demanda. Q es igual a 9000 menos multiplicado por ¿qué? Multiplicado por el precio. Sigue siendo el precio P nomás, ¿ya? Por P, sigue siendo P nomás. Ahora realizamos esta operación. Este P va a multiplicar a este término y va a multiplicar a este término, donde quedaría el ingreso en función al precio o tarifa. 9000 por P va a quedar 9000 P por 750p, 150p al cuadrado, P por P al cuadrado. De manera que esto sería nuestra función de ingreso total. Ese va a ser mi función de ingreso total. Decimos que esto es nuestra función de ingreso total, ¿ya? Nuestra función de ingreso total va a ser igual a 9000 por P menos 750p al cuadrado. Ya hemos respondido al inciso A. Ahora vamos a inciso A. Inciso B. Determinar la tarifa que se cobraría con objeto de maximizar el ingreso diario por la tarifa de los autobuses.
En otras palabras me está diciendo determinar tarifa, es decir, determinar el precio que debe cobrar los micreros de Montero, pero con objeto de generar sus mayores ingresos para maximizar su ingreso diario. Bien, como no me da espacio, voy a tratar de borrar esto y luego voy a grabar. Bien, entonces determinar la tarifa que se cobraría con objeto de maximizar el ingreso. Inciso B me pide determinar la tarifa. Ya voy a decir, determinar la tarifa, es decir, determinar el precio. Determinar la tarifa o el precio con objeto de maximizar el ingreso, con objeto de maximizar, esa es nuestra pregunta, ¿ya? Determinar la tarifa que se cobraría, es decir, qué precio debe cobrar los micreros para que tengan el máximo ingreso. Como me está pidiendo que maximice los ingresos, o minimice, en este caso maximice, entonces sí o sí tengo que sacar máximos mínimos que hemos aprendido. ¿Maximizar qué? Maximizar el ingreso. ¿Ya? Entonces, para buscar máximos mínimos, el primer paso era hallar puntos críticos. ¿Ya? Vamos a encontrar los puntos de la primera derivada. Los puntos críticos de la primera derivada nos van a demostrar los valores extremos máximos o mínimos. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es encontrar los puntos críticos de la primera derivada. Y para encontrar los puntos críticos de la primera derivada, ya sabemos los pasos a seguir. Paso 1, ¿cuál era? Paso 1 era hallar la derivada. ¿Qué tengo que maximizar? Función de ingreso. ¿Cuál era función de ingreso? Ese ratito acabamos de encontrar en inciso A. Función de ingreso. Función de ingreso está en función al precio, va a ser igual a 9000 P menos 750 P al cuadrado. Eso era función de ingreso total. Tenemos que maximizar función de ingreso. Puntos críticos de la primera derivada. Para sacar puntos críticos de la primera derivada, tenemos que hallar la primera derivada. Primero hallamos la primera derivada. Primera derivada, donde P es mi variable. Ojo, P es variable. Constante por variable, ¿no? Constante por variable, derivamos la constante, mantiene la constante, se deriva la variable. Entonces, 9000 va a mantener, y derivada de P como si fuera X, derivada de variable sólido es 1. Por lo tanto, derivada de P es 1. 1 por 9000, 9, queda 9000 nomás, menos. Aquí sería B a la N, ¿no? Variable es P. Y este es constante, la constante va a mantener, es decir, B a la N es igual a N por B a la N menos 1 por B'. Entonces, este 2 va a multiplicar adelante. 2 por 750 va a quedar 1500. 2 vas a multiplicar acá. 2 por 750, 1500. N menos 1, 2 menos 1, 1. Por derivada de P, derivada de variable solita es 1. De manera que esto sería nuestra función de la primera derivada. Y todas las primeras derivadas representan a funciones marginales, ¿ya? Esto sería nuestra función marginal del ingreso. Ya podemos decir, esto es función marginal, función de ingreso marginal. Función de ingreso marginal es esto. No se olviden, ese ratito en la teoría, ingreso marginal va a ser igual a la primera derivada. Todas las primeras derivadas representan a las funciones marginales. Si estoy hablando de la primera derivada de ingreso marginal, estamos hablando de función de ingreso marginal. ¿Ya? O también función de ingreso
marginal, puedo poner así, ¿no? Ya, además, ¿qué representa función de ingreso marginal? ¿Qué vendría ese ingreso marginal? ¿Han leído? Representa al ingreso adicional por cada unidad demandada. En este caso, esta función marginal va a representar a los ingresos adicionales por cada pasajero. Ya va a representar el ingreso adicional por cada pasajero. Bien, entonces, ahorita más adelante nos pide todo eso. Estamos encontrando el precio que se cobraría con objeto de maximizar el ingreso. Para sacar máximos mínimos, puntos críticos de la primera derivada. Los valores críticos de la primera derivada es lo que me van a dar los valores máximos mínimos. Bien, función de ingreso estamos maximizando. Primer paso, derivar, ya hemos derivado. Segundo paso, igualar a cero la primera derivada. Igualamos a cero. Igualando a cero quedaría 9.000 menos 1.500 por P igual a cero. Despejamos de ahí P. Menos pasaría con más. Quedaría aquí 9.000. Igual. El menos 1.500 pasa con más 1.500. Más 1.500 P. Despejando P. P será igual al otro miembro que daría 9.000. Dividido, este 1.500 vas a dividir. ¿Cuánto sería P? A ver, sáquenlo eso. 9.000 dividido entre 1.500. 6. 6 sale, ¿no? 6 sería. Ya, muy bien. Sí. Entonces aquí sería 6. Ya, eso es nuestro punto crítico. Punto crítico. Ahora, lo que me pide es maximizar el ingreso. Vamos a ver si este punto crítico es... para sacar punto crítico, derivamos, igualamos a 0, despejamos la variable. Y ese punto crítico es el punto posible de ser máximo o mínimo. Vamos a verificar si es máximo o es mínimo. Ahí, ¿cómo sacamos si es máximo o mínimo? Con los criterios de la primera derivada o con los criterios de la segunda derivada. En este caso, en polinomios, háganlo con los criterios de la segunda derivada, es más fácil. Ya vamos a hacer análisis de máximos y mínimos por criterios de la segunda derivada. Ya así voy a simbolizar. Voy a realizar análisis de máximos y mínimos por criterios de la segunda derivada. Se puede hacer con los criterios de la primera derivada, o sea, sacando intervalos crecientes de crecientes, ¿no? Pero en polinomios háganlo con los criterios de la segunda derivada. Para ello necesito tener la segunda derivada. Entonces determinamos la segunda derivada. Primera derivada, segunda derivada en función a P. ¿Cómo vamos a obtener la segunda derivada? Se obtendrá volviendo a derivar de la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? Aquí tenemos primera derivada, función marginal, ingreso marginal. Si yo vuelvo a derivar eso, se convierte en la segunda derivada. Volvamos a derivar. Derivada de 9.000 es una constante, sería 0. Derivada de 1.500 por P, entonces aquí sería constante por variable, ¿no? Entonces va a mantener menos 1.500. Derivada de menos 1.500P quedaría 1.500 negativo, 1.500 nomás. Eso sería la segunda derivada. De manera que esa segunda derivada en esta segunda derivada vamos a reemplazar el punto crítico 6. El 6 se reemplaza, pero si sobrara aquí P, como no sobra nada de P, es número real, ya no está indicando que es la segunda derivada es negativo. Cuando es negativo es menores a 0, ¿no? Todo negativo es menor a 0. ¿A qué conclusión se ha llegado cuando la segunda derivada era menor a 0?
se llega a la conclusión de que hay máximo o mínimo. ¿Se acuerdan? ¿Han practicado? ¿Han resuelto su práctico? Cuando la segunda derivada es menor a 0, se llega a la conclusión de que existe máximo. Existe máximo. ¿En dónde? En el punto crítico. En el punto crítico de 6. Ahí existe el máximo. Entonces podemos llegar a interpretar. Interpretemos entonces, ya sabemos que ese punto crítico 6 es el valor máximo. Por lo tanto, interpretando un poquito, ¿qué representaba 6? Digo P. P representaba a la tarifa de los autobuses, es decir, el precio. Por lo tanto, decimos, por lo tanto, la tarifa, P representa la tarifa. Ya la tarifa que maximizará el ingreso de los autobuses, 6 bolivianos. P está en precio en bolivianos, ¿ya? De 6 bolivianos. Si interpretamos entonces. Entonces, este punto crítico 6 representa máximo. La tarifa que debería cobrarse para maximizar los ingresos es de 6 bolivianos. Ahora los autobuses o los micreros deben cobrar 6 bolivianos del pasaje. Si ellos cobran 7 bolivianos van a tener menor ingreso, porque es muy caro el pasaje. Si ellos cobran 5 bolivianos es muy barato día también, no va a cubrir los costos de su mantenimiento, operación, en fin, ¿no? El valor óptimo, el valor que puede obtener mayores ingresos es con el precio de 6 bolivianos de pasaje. Y así se hacen estudios para poder optimizar. Para eso sirven las derivadas. Muy bien, eso sería en cuanto a la inciso B, ¿no? Maximizar el ingreso. Encontrar el precio o la tarifa para maximizar el ingreso. Entonces la tarifa que va a maximizar es de 6 bolivianos. Inciso C, ¿qué era? Inciso C, ¿se acuerdan? Determinar el ingreso máximo esperado. Muy bien, excelente. Entonces vamos a determinar el ingreso máximo. ¿Y cómo vamos a determinar el ingreso máximo? El ingreso máximo se va a determinar reemplazando este punto crítico que es 6, que maximiza en la función de ingreso total, ingreso total. Ya, para inciso C me pide determinar ingreso máximo. Para encontrar el ingreso máximo, nada más lo que hacemos es reemplazar el punto crítico que va máximo. Inciso C me pide determinar ingreso máximo. Ya, eso es nuestra incógnita para inciso C. Como acabamos de mencionar, el punto crítico que maximiza es 6. Entonces, ¿dónde reemplazo para encontrar ingreso máximo? Como me dice su nombre, en función de ingreso. ¿Y cuál era función de ingreso? Función de ingreso era igual a 9.000. Aquí está, ¿no? 9.000 por P menos 750 P al cuadrado. Eso es nuestra función de ingreso total. Entonces, en cada P reemplazamos, vamos a reemplazar el precio que va a maximizar los ingresos de autobuses. ¿Qué valor, cuál es el punto crítico? 6 de la primera derivada. Y ese punto crítico es el valor que va a maximizar. Entonces, en cada P reemplazo 6 y ya voy a tener el ingreso máximo. Es como reemplazar en la función original para graficarlo, ¿ven? Entonces, ingreso para 6 bolivianos va a ser igual 9.000 por 6, en cada P estoy reemplazando, menos 750 por 6 elevado al cuadrado.
A ver, sáquenlo en su calculadora, ¿cuánto sale eso? 9.000 por 6 es igual a 54.000. Ya, menos 750 por 6 elevado al cuadrado, igual. Todo de una vez sáquenlo. 27.000. 27.000 sale. Perfecto, eso sale. Sí. 27.000 queda, ¿no? Sí. Sí. Ya, entonces, este 27.000, ¿qué vendría a ser para nosotros? ¿Qué es ese 27.000? ¿Qué representa este I? El ingreso. Ingreso máximo. Perfecto. El 27.000 bolivianos, ¿no? En unidad de bolivianos. Será el ingreso máximo. Será el ingreso, le llamo ingreso máximo, porque este punto crítico 6 es el valor que está maximizando. Si este punto crítico 6 estaría minimizando, entonces yo digo ingreso mínimo, bueno, pero como es el punto máximo, entonces ingreso máximo. Para graficar ese punto máximo, como siempre sabemos graficar puntos máximos, mínimos, puntos de inflexión, sería así, ¿no? Vamos a graficar el punto máximo, ¿en dónde? Cuando en X va a valer, cuando el precio es 6, punto y coma, el ingreso 27.000. Y a ese punto vamos a graficar más adelante. Vamos, inciso ABCD. ¿Qué pide la otra pregunta? ¿Qué pide? Determinar el número de pasajeros Ya, que se espera con esta tarifa. excelente. Inciso D, eso está en su práctico, ya, todo este ejercicio. Determinar número de pasajeros. Determinar número de, con el objeto de maximizar. Entonces, ¿cómo determino el número de pasajeros? ¿Qué representa a número de pasajeros? A número de pasajeros representa la función de demanda, ¿no? Para empezar, ¿qué representaba pasajeros? ¿P o Q? Q, ¿no es cierto? Q representa el número de pasajeros. P representa a la tarifa o al precio. Entonces, lo que me está pidiendo encontrar es número de pasajeros, el valor de Q. Y ese valor de Q está representado por la función de demanda. Al inicio hemos hecho. Q era igual a 9.000 menos 750p. Ya, esto es mi función de número de pasajeros. Ahora, vamos a encontrar número de pasajeros reemplazando en cada P el precio que va a maximizar los ingresos. Bueno, ¿es cierto? El punto crítico, en otras palabras. El punto crítico es 6. Ya reemplazamos 6 por 6. ¿Cuánto quedaría eso? Para encontrar número de pasajeros hay que reemplazar en la función de demanda, porque la función de demanda está representando a número de pasajeros. Q es número de pasajeros. Reemplazamos en P6, el precio que maximiza. ¿Cuánto será? 9.000 menos 750 por 6 igual. 4.500. 4.500, ¿qué vendría a ser eso? ¿Bolivianos, dólares, kilos, kilómetros? ¿Qué vendría a ser esto? Este 4.500. El número de pasajeros. Perfecto. 4.500 pasajeros por día. Ya, entonces, el número de pasajeros que, bueno, en conclusión, entonces, los micreros de Montero, para tener mayores ganancias y por ende mayores ingresos a su utilidad, para obtener mayores ingresos, ellos deben cobrar 6 bolivianos de pasaje. Con ese 6 bolivianos de pasaje van a agarrar 4.500 personas, pasajeros, todo el día. Ahora, con los 4.500 pasajeros, ¿cuánto de ingreso van a tener? 27.000 bolivianos al día. Todo esto está por día. Ya todo esto sería por día. ¿No es cierto? Ahora, si ellos cobran más 7 bolivianos o 5 bolivianos, no van a tener
el mismo ingreso máximo, van a tener menor a 27,000, tampoco van a agarrar más pasajeros. Bien, eso sería. Ahora vamos a inciso D. ¿Qué pide inciso E? Graficar, ¿no? Sí. Ya vamos a graficar la función de ingreso total. ¿Cómo era? Función de ingreso era 9,000. Voy a tratar de poner P menos 1,500, 9,000, no, 750 elevado a... Ya, vamos a graficar manualmente. Nos hacemos el plano cartesiano. En las aplicaciones generalmente traten de graficar solo en el primer cuadrante el ingreso total. Ya, vamos, de 0 para adelante. ¿Dónde está el punto máximo? ¿Dónde se encuentra el punto máximo? Estaba en 6 y 27,000, ¿no es cierto? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estaría 6. Ya, y 27,000. Vamos a colocar por aquí 27,000. Entonces nuestra gráfica será igual cuando el punto crítico, cuando el precio es 6 bolivianos, el precio o el ingreso será de 27,000. Ahí está el punto máximo. 6 y 27,000. Además, nuestra función de ingreso era una función de segundo grado. No se olviden que el ingreso estaba 9,000 P menos 750 P al cuadrado. Es una ecuación de segundo grado. Cuando es una ecuación de segundo grado es cuando es elevado, habíamos indicado, cuando es x a la 1 es lineal, línea recta. Cuando es elevado al cuadrado, parábola. Cuando es elevado al cubo, doble parábola, 1, 2. Cuando es elevado a la cuarta, 3 parábolas, 1, 2, 3. Y así sucesivamente va aumentando las curvas a medida que va aumentando el grado del polinomio. En este caso es elevado al cuadrado, es una parábola, ya sabemos que es una parábola. Su punto máximo está en 6. Y como es negativo, va a ser para abajo. Damos un poquito, unos valores. De 0 para adelante en valores. Vamos a dar una tablita de valores. En precio, el ingreso, mejor dicho, el ingreso va a ser igual. Ya damos valores en ingreso. Ingreso es igual a 9,000 P menos 750 P al cuadrado. Reemplacemos de 0 para adelante. Puedo reemplazar 0 por P, 0. 750 por 0, 0. Va a quedar 0 también. Pueden reemplazar 1, pueden reemplazar 2 o pueden reemplazar 3. Al reemplazo, ¿en cuánto sale?